Mesa y con el permiso de todos ustedes, yo quisiera platicarles de una historia muy poco conocida y es la historia de la participación de varios comuneros de Santa Fe de la Laguna en el movimiento guerrillero, su participación en el movimiento de acción revolucionaria. Esa es la idea central que yo quiero platicarles, que en la segunda mitad del siglo pasado varios habitantes de la comunidad de Santa Fe de la Laguna participaron en movimientos guerrilleros. Primero quisiera comentarles el contexto histórico, el entorno social de la segunda mitad del siglo pasado. Durante la gran mayoría del siglo pasado, el Estado mexicano se caracterizó por ser represivo, por ser un Estado autoritario, un Estado corrupto, un Estado que reprimía masiva y selectivamente. Recordemos cómo aquí en Michoacán, en 1963 y en 1966, se reprimió estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, o cómo en la Ciudad de México reprimieron a estudiantes en 1968 y en 1971. También reprimieron a profesores, fue reprimido brutalmente el movimiento magisterial de 1956 a 1960. Reprimieron también a los ferrocarrileros en el movimiento de 1959. Reprimieron incluso a los doctores, al movimiento de los médicos en 1965. Es decir, las movilizaciones sociales eran reprimidas por el gobierno mexicano. Era una política de Estado. Y había represión masiva y también había represión selectiva. Cientos de líderes fueron asesinados en toda la República Mexicana. Por ejemplo, está el caso de Rubén Jaramillo, que fue asesinado brutalmente en conjunto con su familia por ser opositor político, y cientos de líderes sociales fueron asesinados en toda la República. Acordémonos también que existía lo que le llamaban delito de disolución social. Fue un delito que fue impulsado por Ávila Camacho en 1941 y que este delito decía que no se podía hacer manifestaciones. Esta manifestación que estamos haciendo el día de hoy, este recordatorio, este acto político estaba prohibidísimo. Cualquiera que tomara una calle, que hiciera algún mitin, era reprimido brutalmente por la policía y por el ejército mexicano. No se podía pues uno manifestar, ni siquiera por panfletos, también existía ese delito por manifestarse por escrito. En este contexto de represión masiva, selectiva, de criminalizar la protesta social, muchos jóvenes, cientos de jóvenes, dijeron también ya basta, y se sumaron a muchos movimientos guerrilleros. Quisieron cambiar el país, cambiar radicalmente el país. Existieron más de 30 movimientos guerrilleros. Uno de esos movimientos guerrilleros fue el movimiento de acción revolucionaria, que tuvo formación política en la antigua Unión Soviética. Ahí acudieron decenas de estudiantes, muchos de Michoacán, y allá les dieron formación política. Luego les dieron formación militar. En Corea del Norte, también varias decenas de estudiantes de aquí de la Universidad Michoacana se fueron a Corea a recibir formación militar, y algunos, sobre todo los cuadros dirigentes, recibieron formación de contrainteligencia en Cuba. Se fueron a Cuba a recibir esta formación. También acordémonos que en ese contexto internacional estaba la Revolución Cubana, que en 1959 logró triunfar y logró marcar un camino revolucionario para cientos de pueblos. Entonces, este movimiento armado en Michoacán también tenía un núcleo, y el líder en Michoacán era Amáfer Guzmán Cruz. Él también era un purépecha de la comunidad indígena de Tarejero, consejo directivo de la Casa del Estudiante Nicolaita. Actualmente él se encuentra desaparecido junto con 3 hermanos y su padre. Son 5 desaparecidos. Pues bien, él fue quien invitó
a varios de comunidades purépecha. Aquí en el caso de Santa Fe La Laguna fue quien invitó a Elpidio Domínguez Castro y al compañero Reinaldo Lucas. Ellos estuvieron en un proceso largo de formación. El primer proceso es que conformaron un frente popular obrero, campesino y estudiantil. El núcleo estaba en la casa del estudiante Nicolaita. Y este núcleo lo que se encargaba era de tomar tierras para fundar colonias populares, para ayudar a las colonias populares a tener servicios públicos. Se manifestaron contra el alza de las tarifas del transporte y también posteriormente fundaron un periódico, el periódico El Proletariado. Bien, entonces en este contexto de represión empiezan a formar escuelas político-militares. Formaron dos escuelas, una en San Juan Tumbio y una en Urapicho. Ahí con diversos cuadros o diversos dirigentes del Movimiento de Acción Revolucionaria, por supuesto recibieron formación también política, de materialismo dialéctico, de estrategia y lucha guerrillera, del manejo de armas y explosivos, de defensa personal, de medidas de seguridad, en fin, de todas las materias que en ese entonces se consideraban como núcleo para la formación guerrillera. Se establecieron 6 comandos armados y realizaron varias acciones armadas para obtener fondos. Incluso hicieron alianzas con otros movimientos guerrilleros de la época. Recordemos pues que había más de 30 movimientos guerrilleros. Los más sonados son los 3 formados por profesores, el de Genaro Vázquez Rojas, el de Lucio Cabañas, el de Arturo Gamiz, y formaron alianzas estratégicas con ellos. En 1973 realizaron una alianza con Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres. Querían crear un nuevo grupo guerrillero rural en Michoacán y se pactó el apoyo a Lucio Cabañas con recursos económicos y humanos. Un mes, 4 compañeros purépecha estuvieron allá en el campamento del Ciruelal, en la Sierra de Atoyac, recibiendo formación político y militar. Y también algo muy poco sabido, que esta es una historia también por escribir, es que también realizaron una alianza con Genaro Vázquez Rojas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También acordaron con él fortalecer las actividades político-militares de la ACNR. Por eso es que venía mucho para acá Genaro Vázquez, al área de Morelia, a las casas del estudiante, a diversas comunidades, porque había ciertas alianzas y fortalecer las bases sociales y militares. También querían crear un frente militar en la zona para dividir las fuerzas militares que en ese entonces estaban focalizadas en Guerrero. Es decir, en el movimiento de acción revolucionaria tuvieron su formación política, su formación militar, gran parte de su formación social, Elpidio Domínguez y varios compañeros de esta comunidad. Muy en concreto, es lo que queremos platicar, reconocer cómo históricamente Santa Fe La Laguna ha luchado por diversas causas justas. En los últimos 5 años ha luchado por su libre autodeterminación y lo que se denomina presupuesto directo. Antes, por supuesto, en la defensa de la tierra comunal y la dignidad de su cultura purépecha, con la creación de la bandera purépecha. También, por supuesto, yo recuerdo muy bien que ha apoyado a muchas casas del estudiante y a escuelas normales cuando han tenido problemas. También ha ayudado a los pescadores del lago de Pátzcuaro cuando también tuvieron muchas broncas con el gobierno federal en el siglo pasado, también estuvieron ayudando. Y incluso desde tiempos ancestrales, con los abuelos en el camino, fue el último centro de residencia de todos los linajes purépecha. En Hueamo, antes de que se dividieran todos los purépechas, aquí estuvieron. Fueron uno de los últimos lugares de asentamiento. Aquí residieron 4 señores purépecha: Sicuirancha, Paculme, Huapani y Curatame. Es decir, Santa Fe La Laguna ha participado en muchos y en diversos movimientos sociales. Finalmente, queremos decir que reconocemos a la lucha de Santa Fe La Laguna como ejemplo de dignidad,
de resistencia y de lucha, que reconocemos la bandera purépecha como síntesis de la historia, de la cultura, de la filosofía pure, que reconocemos también la categoría Jucharguinapecua, nuestra fuerza, como la necesidad de la unión en la resistencia y la unión en la lucha. Y por supuesto también reconocemos, y esta también es herencia de Santa Fe de la Laguna, a la Asamblea General como máxima autoridad de las comunidades originarias. Muchas gracias. Muchas gracias.